La esposa de un millonario noruego tiene 2 meses secuestrada. La policía ha confirmado que Anne Elizabeth, así se llama, Anne Elizabeth, esposa de un conocido millonario de este país nórdico, sigue secuestrada desde hace 2 meses. Los raptores han pedido un rescate que tal vez equivalga a 9 millones de euros. ¿En Noruega? ¿Sería en su país? Puede ser. La hipótesis principal ha sido siempre que fue secuestrada en su casa contra su voluntad, dicen los investigadores. Sí, porque lo contrario sería un autosecuestro. Sí, si no fuera contra su voluntad. A eso se refiere. Bueno, pero esa sería una sospecha que debería tener bases. Bueno, fue vista por última vez en Oslo el pasado 31 de octubre. La policía noruega cree que se trata de profesionales que hasta el momento, a través de una plataforma digital, hacen las comunicaciones. Aquí hubo el primer secuestro, no aquel del $1,000,000 de Echeverría de Sade, sino el primero que se conoce entre lo popular, acá entre nosotros, de una negociación, no debo decir el título, se robaron a un individuo, a un empleado, y se lo llevaron aquí cerca, y a la madre le exigían un rescate que no quiso pagar. Entonces fueron bajando sus condiciones de 500 a 300 pesos, y ni así, y decían ellos, al menos lo que hemos dado de comer a su hijo ya 3 días, siquiera denos algo, y no quiso, y total lo regresaron, y el final fue el secuestrado y ellos, bueno, tan amigos, porque resultó que también eran empleados de esa negociación. El primer secuestro que nosotros conocemos aquí en México, fuera del escandaloso aquel del $1,000,000, que dicen que si Echeverría no hubiera pagado eso, estilo Estados Unidos, no hubiera habido esa corriente en auge de los secuestros, porque vieron que era muy rentable. Hay un fenómeno muy curioso en donde hacen amistad o hasta llegan a enamoramiento, Sí, le llaman. y constituyó un hecho cuando aquella hija de un supermillonario estadounidense, Hertz, aparece incluso como parte de un movimiento político que se llamaba ¿cómo? El Ejército Simbionista de Liberación. Entonces ella se convierte en miembro de ese movimiento y participa en un asalto a un banco. Y es tomada por las cámaras de seguridad. Y hay otro secuestro muy importante en Estados Unidos, donde mandan un pedazo de oreja del secuestrado. Claro, el hijo del que era el hombre más rico del mundo en aquella época, Y el otro más célebre, sobre todo por la búsqueda y la situación de desconocimiento de que el secuestrado había muerto ya. Lindbergh. Niño Lindbergh. Sí, ese sí fue retumbante, pero se dice, si sea cierto, digo, lo que uno lee
que el Locodo de Limber, que estuvo regateando hasta el último momento un rescate que a lo mejor ni era cierto que tenía al niño, al hijo de Limber. Y ahí se habla de una escalera, se habla de... Bueno, pues se reúnen las pruebas suficientes, que nunca lo fueron del todo, para ajusticiar al secuestrador. Pero hay que recordar que Monterrey dio una lucha abierta contra el secuestro, incluso contrató personal israelita para que apoyara a sus policías y los enseñara a evitar y a resolver los secuestros. Y durante mucho tiempo en Monterrey vivieron una época de tranquilidad, porque ya era frecuente, estaba creciendo Monterrey como una potencia industrial en México, y eso los ayudó a resolver el problema. Y hay que ver que hace poco tuvimos aquí las noticias de un grupo chileno, por lo menos el líder pertenecía a un grupo de activistas allá en Chile, que se vino a vivir a San Miguel de Allende y se encargaban de secuestros de personas muy ricas, de personajes muy notorios, y donde los secuestros duraban 3 meses, 2 meses, 3 meses, y es más o menos el sistema que están llevando con esta mujer en Noruega. Una pregunta que nadie nos ha respondido. ¿En cuánto consistió el rescate del jefe Diego? Claro, aquí hemos visto rescates. Parece sorprendente, 200 millones de pesos, más o menos lo que están pidiendo. Fíjate que no andamos tan lejos, porque Diego, los cálculos son cantidades más o menos de ese tamaño. Lo que pensamos más. Que se pudo haber pagado. ¿Cuánto? 500, calculan 500. Sí. ¿500 qué? Millones de pesos, lo que pagó Diego. Y bueno, lo que se pagó por el hijo de Vicente Fernández. Y aquí hemos tenido secuestros de esos niveles de riqueza. ¿Te acuerdas que para cobrar el rescate usaron una avioneta y fueron dando la dirección en que ese rescate debería conducir durante varias carreteras hasta llegar al punto clave? Aquí muchos saben muchas cosas. Seguro, Mario, si no el maestro Mojarro, ¿por qué le pusieron ese nombre al síndrome de Estocolmo? ¿Por qué de Estocolmo? Porque ahí sucedió. Ahí sucedió. Sí, Sucedió el con caso un grupo. de la mujer persona secuestrada se convierte en Aliada. este caso, amante y aliada del secuestrador. Y era muy hermosa. Era hermosa, tenía Sí, valía presencia. la pena. Sí. Secuestrarla y quedarse con ella como De una mujer, vez. sí, en todos sentidos. Al rato, él es el que estaba secuestrado por ella. Hay una película, ¿cómo se llama? ¿Los 7 Magníficos? ¿O se llama? ¿De qué va? Bueno, Es un secuestro y el hombre que contrata a los peores delincuentes de un grupo los va reuniendo y los manda a que la liberen a su esposa porque está secuestrada. Y son puros estrellas de aquel momento cinematográfico. ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? Los 7 Magníficos y posteriormente la versión del oeste es No, primero los pero ahí 7 no hay samuráis y luego los 7 magníficos. Los 7 samuráis, los 7 Pero no hay ese es secuestros, otro no, tema. esa es otra cosa. Ella No. es Ay, la italiana bellísima de varias películas del spaghetti western. ¿No es la de los profesionales? Esa. los profesionales. Sí, sí, sí. Sí. ¿Quiénes son? Ay, Héctor. Es que son puros... Ella es Claudia Cardinal. Sí. Sí. Gregory. No. No. De los vaqueros tradicionales son 3. La acaban de pasar hace poquito. Sí.
es un secuestro en donde al final no cobran el rescate que les habían prometido, porque averiguan que ella era la secuestrada por su propio esposo, no por el bandido aquel célebre en la región. Sí. Algo así. Los Profesionales, película del 66. Aquí me están dando datos. Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance y Claudia Cardinale. Es que la película está muy bien hecha. Sí. La historia es deleznable. Es que creo que hay dos. La película luce mucho. También creo que hay dos versiones. Hay una versión italiana o francesa y luego esta.